Muy buenas tardes a todos los presentes por este medio digital, agradeciendo a los organizadores por la invitación a participar como speaker en esta edición del webinar dedicado a los pisos industriales. Como les han comentado, vamos a desarrollar una actividad que está compuesta por 3 módulos. El primero de ellos es un módulo que vamos a dedicarlo a conversar sobre los temas referentes a la industria y el mercado de los pisos industriales, en el cual pues pretendo hacer una mirada general de los actores, los componentes, los elementos y todos los tópicos relacionados con la industria que define el contexto de los pisos industriales en general. Esta explicación es muy importante, sobre todo porque es posible que dentro de los asistentes hay algunos que no estén tan familiarizados con el mercado de los pisos y sus necesidades. Por tanto, es muy importante esta primera parte, situar a aquellos que recién se introducen en el tema y para aquellos que ya tienen una larga travesía en todos los temas de pisos industriales, pues entenderán el porqué de esta explicación para dar, repito, un contexto al webinar. En una segunda parte, en un segundo módulo, vamos a hablar de las necesidades de los pisos y obviamente de los desafíos tecnológicos que eso genera a partir del contexto definido en la primera parte. Y en una tercero y último módulo vamos a hablar de las tendencias, avances e innovaciones en el mundo de los pisos industriales. Es apenas lógico comprender que en el tiempo limitado que tenemos, abordar la totalidad de los temas, de los productos, de las tecnologías que pudieran estar disponibles es imposible, pero sí va a servirle a todo el mundo para tener un background en general de cómo se mueve el mercado de los pisos, cuál es la realidad, los momentos que se están viviendo y algunas reflexiones que daremos al final. Sin más preámbulos, pues vamos a dar comienzo a este primer módulo que lo hemos denominado la industria y el mercado de los pisos industriales. En él, lo primero que quisiera tomarme un par de minutos es en explicar qué es un piso industrial y hago énfasis en un piso industrial de hormigón. Básicamente, muchas personas podrán hacer una asociación a la pavimentación de una superficie, pero lo que nos diferencia de los pavimentos que vemos en las calles, en las carreteras, está en el hecho de estar al interior de una instalación, en unas situaciones en donde el medio ambiente está controlado y regulado por una instalación que está ajena a esa exposición que tendríamos si estuviéramos en la calle o en medio del terreno. Aquí vamos a estar en una condición controlada para bajas o altas temperaturas o a temperaturas reguladas, según las circunstancias en las cuales sea necesario trabajar. Y evidentemente lo que diferencia un piso industrial es que de partida hay una alta exigencia en términos de su carga y la abrasión a la cual va a estar sometida. Obviamente dependiendo del tipo de vehículo y el volumen de los vehículos y personas que circulen por él. Pero un hecho cierto es que es más fácil llamarlo piso industrial, así no necesariamente su uso sea efectivamente para un carácter exclusivamente industrial. Podríamos estar hablando de aplicaciones comerciales o de funciones específicas como podríamos tener en hospitales o en áreas de un requerimiento especial como un estudio de televisión o algo en particular, en donde haya un piso o una superficie que tenga que tener unas características de terminación y de funcionamiento como las que vamos a explicar a lo largo de la charla. Posteriormente, lo que quisiera comentarles tiene que ver o hace relación a las dos grandes áreas en las cuales yo dividiría el mundo de los pisos industriales. Todos están acostumbrados seguramente, y más los que están en su cotidianidad hablando de pisos industriales, en proyectos probablemente nuevos, pero el componente de los pisos que hoy en día ya están en servicio y que pueden eventualmente llegar a requerir una reparación o un mejoramiento porque han cambiado las reglas de juego, el mercado ha evolucionado, los requerimientos y las necesidades han cambiado, pues hacen que haya un mercado totalmente nuevo que ha generado que aparezcan productos y servicios alrededor de dar satisfacción a este reacondicionamiento de estructuras o de proyectos que necesitan reinventarse o reposicionarse para poder tener vigencia en el mercado. Si nos referimos al tema de los proyectos de pisos nuevos, pues yo hablaría de ciertas etapas en su desarrollo, el proyecto y planificación de las mismas, la especificación y diseño de ingeniería,
lo que llamaremos un diseño integrado y ejecución, y más adelante voy a explicar cuál es la diferencia del diseño de ingeniería y el diseño integrado. Y obviamente una parte muy relevante y muy importante de todo este circuito es la parte que tiene que ver con el control y verificación técnica. En el caso de los proyectos de reparación y mejoramiento, no cambia en una estructura general. Sin embargo, aquí, cuando estamos definiendo el proyecto, en realidad tenemos que partir de un diagnóstico de la situación actual. Es decir, no es el proyecto que idealmente quisiéramos tener partiendo desde cero, sino es el proyecto que ya tiene unas condiciones de borde y unas condiciones en las cuales probablemente hay que hacer trabajos preliminares, readecuaciones o un planeamiento de unas intervenciones más allá de la obra de construcción misma. La especificación del tratamiento es fundamental y muy asociado a ese diagnóstico de situación, y obviamente el diseño y ejecución pues ya empieza a parecerse un poco más al piso nuevo, con algunas técnicas ad hoc para esa circunstancia. Y obviamente volvemos a reiterar la importancia que tiene el control y la verificación técnica de estos proyectos. Si nosotros nos vamos a hablar de momentos claves en el desarrollo de proyectos de pisos industriales, yo hablaría de 4 momentos. El primer momento, como lo veníamos hablando hace un minuto atrás, tiene que ver con la planificación y con el proyecto mismo, en donde claramente es el momento en donde se define y se identifica la función y el uso que va a tener el piso. Y obviamente pues se va asociando con la expectativa que va a tener el mandante, el cliente, respecto a la instalación física que espera tener. Se establecen los montos de inversión que se están dispuestos a tener en un proyecto de esta naturaleza, y asimismo se establecen los plazos de ejecución y puesta en marcha de la obra. Dependiendo de esto, el valor de un proyecto puede cambiar drásticamente. Por eso no se puede estandarizar un proyecto de piso, sino que cada proyecto es una historia diferente. Obviamente hay algunos cánones que se pueden manejar en el mercado, pero cada proyecto necesita una planificación y un proyecto independiente. Después pasamos a una etapa de especificación y diseño de ingeniería, en donde claramente pues ya viene el trabajo de cálculo estructural del proyecto de piso, como cualquier pavimento de una obra en general, ya sea interurbana o urbana, pero en este caso refiriéndonos a un piso industrial. Obviamente se tiene que hacer un trabajo de coordinación con el resto de los elementos de la instalación, porque obviamente hay una edificación, hay una obra física, hay unos elementos estructurales de la fundación, de esa obra física, de esa edificación, que hay que coordinarlos con la localización de todos los elementos que van a ser el piso, y obviamente de los momentos en que se van a ir ejecutando para que estén sintonizados y coordinados y poder hacer una optimización y un cumplimiento, obviamente, de los plazos sin que se vayan a sobrelevar los costos previstos inicialmente en la planificación. Obviamente, aquí es donde se especifica el proyecto en general, y esta es la parte más crucial de todo. Un proyecto mal especificado no augura buenos resultados al final. Por tanto, lo que se haga en la especificación y diseño de ingeniería va a marcar el éxito o fracaso de todo esto. Y muchas veces es aquí donde hay un mayor desconocimiento. Probablemente aquí es donde llevamos años, quienes trabajamos en este campo, haciendo todo el apostolado de enseñarle a propios y extraños la importancia de especificar bien un piso. Porque no es simplemente decir, oiga, tengo la solución maravillosa para un piso, sino simplemente el entender que de la definición de las características del mismo y de todas las cosas que hemos venido conversando en estos últimos minutos, pues va a estar la receta que va a funcionar de mejor manera en el piso que estamos esperando como solución final para nuestro proyecto industrial o comercial o el que sea. Después viene una parte muy interesante que es la parte de diseño integrado, que es obviamente la conciliación entre el trabajo de ingeniería en gabinete, en oficina, con los ejecutores, que obviamente van a tener que hacer la ejecución de las obras y tener que hacer el trabajo desde el hormigonado y la terminación de la superficie, compatible con todos los elementos de ingeniería que se estuvieron viendo y las condiciones de trabajo que eventualmente se pudieron llegar a tener. Esto es súper importante, y quizás ese diseño integrado pues requiere una revisión de algunos criterios que se hubieran podido tener en el diseño de ingeniería. Y obviamente el control y verificación es muy importante, porque en él estarán las condiciones para las cuales yo pueda medir y verificar parámetros con los cuales, con indicadores específicos de desempeño, yo pueda chequear y certificar el cumplimiento de los parámetros que se establecieron desde el proyecto y planificación y obviamente desde la ingeniería de diseño. Entonces estas 4 partes
pues son los momentos claves y definitivos en lo que venimos trabajando. Sin duda alguna, hay unos factores definitivos en el desarrollo de esto. Y probablemente para muchos de ustedes, pues no será, digamos, una novedad encontrar estos protagonistas en este slide, pero sí el hecho de que tendrían que estar articulados. De hecho, tiene que haber una retroalimentación permanente y quizás el sentido de las flechas debería ser bidireccional, porque en cada uno de ellos siempre hay un aporte al éxito del desarrollo de la ingeniería del proyecto, y eso es fundamental. En cuanto a algunas aplicaciones industriales, pues bueno, la ACI 302 hace una descripción de tipologías de pisos y en algunos de ellos pues se hace énfasis en algunos usos, en algunas convenciones especiales que se tienen que tener en cuenta para su acabado y su terminación, pero si nos retrocedemos un poco más, yo llevaría a tratar de identificar aplicaciones típicas de los pisos. Claramente, pues el piso industrial tiene una directa asociación a la industria logística, en donde el almacenamiento es fundamental, pero ojo, no es la única aplicación de los pisos industriales. Tenemos un intenso mercado en la industria agroalimentaria y aquí podemos abrirla a todas las subdivisiones de esa industria, en donde los requerimientos son bien específicos en términos de ámbitos sanitarios, ámbitos de control de temperaturas, que pueden hacer que el piso tenga que trabajar y operar en unas condiciones bien especiales y particulares. Está el tema de refrigerados, el tema de las aplicaciones electrónicas, en donde toda la estática y la aislación tiene que llevarse a cabo, así como en los refrigerados el tema del control de temperaturas, y obviamente en las aplicaciones de retail, pues tenemos una aplicación de pisos en el ámbito comercial bastante amplia. Ahora, yo podría extender esta lista en un sinnúmero de aplicaciones, pero probablemente el 70-80% de las aplicaciones estén en uno de estos 5 grupos, y por eso los quise traer a colación. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de escribir un artículo para la revista Cemento y Concreto de FICEM, en la cual pues básicamente se hacían algunas observaciones sobre los aspectos cruciales que definen el momento histórico de la industria, de los pisos industriales de hormigón, y de ello pues básicamente pues se invita a que ustedes vean este artículo con mayor amplitud si lo hacen a través de esta revista, y poder ver que lo que estamos en este momento desafiando no es a continuar trabajando en los pisos de alta gama que ya tienen bastante entendido todo esto que estamos conversando en forma exclusiva, sino más bien en ese mercado de los proyectos intermedios y menores, en donde el estándar todavía no hace conciencia de todos los procesos que vengo relatando el día de hoy. Y ese es el gran desafío que tenemos para esta etapa. Posteriormente, pues quisiera referirme al hecho en sintonía con el slide anterior, de que los pisos son el principal activo de una infraestructura. En el caso de las bodegas y centros de distribución, no decir lo que es el éxito o fracaso de un negocio. Y en este caso, pues una solución económica no garantiza ahorros. Antes, por el contrario, el mercado se ha dado cuenta que tiene que invertir en los recursos suficientes para garantizar el estándar, no solamente adecuado, sino el más alto estándar que se pueda lograr dependiendo de la aplicación y obviamente en sintonía con los presupuestos y la envergadura del proyecto que se está trabajando. De modo tal de que el impacto sobre la productividad y la operación genere una eficiencia y una rentabilidad que pueda percibir el mandante, más no en los ahorros iniciales en el costo directo de la obra. Y uno podría explicar esto de una manera muy simple. Cuando uno visita los centros de distribución logística, el estándar del piso que se tiene es elevadísimo respecto a lo que uno puede ver en otras aplicaciones de pavimentos. Y la razón es fundamental, porque si no se hace un piso de calidad, probablemente yo voy a estar atentando contra mi propio patrimonio, teniendo que ver cómo hago mantenimientos sucesivos o repetitivos y tendría que suspender las operaciones normales y habituales de un centro de distribución, como sería el caso de una bodega como tal. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante lo que se pueda apostar en él. El éxito de un proyecto, por tanto, depende de la planificación y especificación, pero asimismo el margen de utilidad y el éxito del negocio para el dueño del proyecto, pues también. Así que ese es como el mensaje de módulo. Y es, los pisos industriales son eso, pisos industriales, no son calles y carreteras. Por tanto, la ingeniería que tienen que desarrollarse es para la aplicación técnica que van a tener en su uso y aplicación. Por tanto, no
se pueden utilizar los criterios para pavimentos de calles y carreteras y por eso existen normas y procedimientos específicos que se ajusten a las solicitaciones y funciones en particular que estos van a tener. Y ese es el mensaje con el cual yo quiero que se queden todos ustedes en esta primera parte de introducción a todas estas aplicaciones de los pisos industriales como tal. Con esto damos finalización a este primer módulo y hago cambio para mis compañeros en el webinar. Perfecto, Mauricio. Gracias por esta primera parte. Vemos que fue excelente porque todavía no tenemos preguntas, quedó todo muy resuelto. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación en el módulo 2. Bueno, ya estamos listos para esta segunda parte del webinar, en el cual, como les venía anunciando, vamos a hablar específicamente de las necesidades de los pisos y obviamente los desafíos tecnológicos que tenemos para dar respuesta a esas necesidades. En primer término, pues hay que entender que el objetivo de un piso es satisfacer las necesidades de operación definidas para el uso específico que éste va a tener. Entonces, el tipo de actividad productiva ya define el marco general del delineamiento del piso que vamos a requerir. Pero asimismo, se van dando pautas ya mucho más específicas de algunos atributos que vamos a tener que enfrentar o que el piso debería tener como propiedad y característica para situaciones que pudiera enfrentar. Entonces, por ejemplo, el saber que vamos a enfrentar un tráfico determinado, que vamos a tener cargas puntuales o en movimiento, que vamos a tener una exposición a derrames o escurrimiento de líquidos, ataques a agentes químicos, a elementos agresivos, a una condición de humedad y temperatura en particular que condiciona cualquier elemento que pudiera afectar el desempeño del piso en su operación, pero también que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de definir el proceso constructivo más conveniente y para eso pues vamos a ir viendo distintos elementos que hacen parte de la definición de necesidades. Cuando uno se plantea un piso, uno debería estar pensando en estas 4 preguntas. Claro, obviamente con sus variantes y con algunas cosas que lo complementen. Pero, digamos, por la experiencia, al plantearse estas 4 preguntas claves, uno podría dar el inicio a la definición de un proyecto de pisos. Primero, evidentemente, ¿cuál será el uso de ese piso? En segundo término, pues hay que pensar en cuál es el tipo de carga que solicitará al mismo y cuál es el orden de magnitud de las solicitaciones. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay que tener bien presente que el piso va a tener unas condiciones no solamente de solicitación por el peso de los vehículos o de las personas, sino también por la forma como van a hacer esos recorridos o esos desplazamientos. Por tanto, también es muy importante saber a qué nivel de exposición por abrasión pudieran llegar a estar. O cuando estamos hablando de una solicitación, no necesariamente puede ser de carga, puede ser una solicitación de temperatura, en la cual pudiera haber una situación o de gradientes térmicos o de un régimen de baja temperatura en la cual los materiales tienen que estar preparados para ese manejo. En cuanto a las características mínimas requeridas para la operación, normalmente en el mundo de los pisos estamos acostumbrados a hablar de la planeidad, de la nivelación, pero hay otros atributos
que es necesario que se cumplan y se tengan para poder garantizar que esa instalación provee de condiciones óptimas en el funcionamiento. Entonces ya empezamos a hablar de la fricción, en un momento dado de condiciones de seguridad para los operarios, que no vayan a resbalarse o que no haya una condición tan friccionante que pueda desgastar los neumáticos a las ruedas de los vehículos que se desplazan, o que haya situaciones o puntos de contacto muy agresivos que entren a cambiar o alterar las condiciones de operación. En general, hay unos requisitos que hay que tener presentes por el tipo de industria y el tipo de uso, y que se sintonizan y que esta tercera pregunta puede ayudar a resolver. Y en un cuarto término, pues tiene que ver con la elección de la tecnología más adecuada y el proceso constructivo a especificar. En esto, yo soy un convencido de que no hay una tecnología perfecta. Hay muy buenas tecnologías, excelentes tecnologías, que dentro de un amplio espectro de aplicación, todas ellas, bien aplicadas, podrían hacer que el cliente quede muy satisfecho. Pero cada una de ellas tiene lugares en donde específicamente están siendo las más recomendables para determinadas aplicaciones. Por tanto, hay que ser muy cauto en la definición de decir el producto es contra todos los eventos. Yo creo que esto es muy importante y da crédito el hecho de reconocer dónde está el plus. Ahora, día a día se han ido sofisticando las tecnologías y cada una de ellas ha tratado de cubrir los espacios vacíos en donde probablemente tenía algunas falencias, y eso se puede reconocer y se entiende. Pero es muy importante que la elección de la tecnología esté acorde a las circunstancias de lo que yo necesito como mandante o lo que yo necesito recomendar para el proyecto. Porque en un momento dado, por no tener en cuenta esto, podría estar yo escogiendo o el proceso constructivo inadecuado, o los materiales inadecuados, o utilizando alguna técnica que no procede en un determinado instante para la construcción de un piso nuevo o para la corrección del funcionamiento o el mejoramiento eventual que se está pensando en este tipo de aplicaciones. Repito, hay muy buenas tecnologías hoy en día en el mercado. Muchas de ellas, por suerte, han ampliado su ámbito de aplicación, pero hay que ser muy cauteloso a la hora de definir y especificar sus características para que el costo sea razonable, para que la expectativa se responda y para que tengamos un resultado acorde a lo que estamos esperando. Cuando un calculista, un proyectista, no sé cómo llamarlo en este momento, pero sí una persona que se integra a la parte de desarrollo de ingeniería del piso, vamos a llamarlo calculista, se formula estas preguntas que acabamos de hacer, pues evidentemente, y repito, estamos hablando de temas como el uso del piso, o de pronto la magnitud de las cargas, o de pronto de las características que debe tener en cuanto a la regularidad o la planeidad del piso, o eventualmente chequear algunas tecnologías que vayamos a utilizar. Eso es importante, pero un hecho definitivo tiene que ver con las características del hormigón. El hormigón puede hacer la diferencia en el éxito o un fracaso de un proyecto, y él requiere una ingeniería aparte, una tecnología de hormigón para pisos en la cual se dé respuesta a todo el acondicionamiento de la instalación que se pretende construir. Por tanto, es muy relevante lo que se pueda hacer alrededor de esa especificación técnica. Pero cuando ya entramos a un área mucho más chica, mucho más específica, volvemos a otras preguntas que nos van a ayudar al trabajo de este calculista o proyectista en la definición del proyecto. Y es, ¿qué tipo de almacenamiento vamos a tener? Estamos hablando de un almacenamiento en el cual probablemente estamos hablando de estanterías, estamos hablando de qué tipo de bodegaje, o si lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en unas condiciones que nos pueden exponer mecánicamente o químicamente o térmicamente a condiciones de las losas que pudieran alterar la normalidad en el funcionamiento del piso, o el tipo de vehículo y por ende el tipo de rueda que nosotros deberíamos estar manejando, o las condiciones en donde superficialmente pues nosotros nos demos cuenta que hay algunos requerimientos o algunas condiciones que sin lugar a dudas necesitamos controlar. Por ejemplo, que la superficie esté libre de polvo, libre de estática eléctrica, o que haya condiciones antideslizantes que puedan ir condicionando las características del piso. Nosotros en publicaciones que hemos hecho en el ICH tenemos varios manuales y algunas cosas que ustedes pueden consultar a través de los canales que tenemos para ello, en donde
pues bueno, no es la intención que lean esta gráfica, pero sí que entiendan que para cada una de estas industrias, pues claramente hay requisitos y características muy particulares en cuanto al hormigón, al acabado más recomendado, al tipo de junta o a la ausencia de juntas eventualmente en algunos casos, o cómo manejar cierto tipo de acabados o cuál es la terminación más recomendada para cada una de estas circunstancias. Ahora, estos son lineamientos y recomendaciones que como la ACI o como otras publicaciones que nosotros tenemos en el ICH, pues ayudan y contribuyen a estos temas, pero que requieren de una ingeniería especializada, ¿no? Se requiere de un asesoramiento, de un trabajo más específico en cada uno de los proyectos y se requiere que haya profesionales expertos que acompañen en esa tarea. ¿Por qué? Porque claramente pues no es solamente decir, el uso del piso va a ser área de almacenamiento o un área de ventas o una planta de industria alimenticia, sino también entender que combinadas todas ellas, pues hay tipos de cargas, algunas provienen de los elementos de almacenamiento y algunas van a provenir de cargas dinámicas en la circulación o de características en donde la durabilidad o la facilidad de mantenimiento o la versatilidad van a ser atributos que el piso debe tener y que tenemos que garantizar en el tiempo. También la tecnología que podamos usar en el proceso constructivo, pues va a determinar la terminación superficial más adecuada y la que corresponde y más ad hoc, no solamente por un aspecto estético, sino también por un aspecto funcional y por la durabilidad, que si es un atributo de característica mínima, pues debemos tenerlo en cuenta y presente. Entonces, muchas veces lo que uno se tropieza en los proyectos es que por el desconocimiento de todo este ámbito y de todo este background, pues de repente se da una terminación con alisado a algo que no es lo correcto para determinada aplicación y debió haberse trabajado con un pulido o con algún tipo de recubrimiento si fuera el caso. Y en ese momento lo que sucede es que esos cambios de timón, esos virajes, ya en el momento en donde el mandante o el especificador no reconoció la necesidad de ese tratamiento final, pues genera obviamente sobrecostos, molestias y un montón de retrasos en la puesta en marcha del proyecto. Por tanto, de todos estos temas tiene que charlarse desde el principio con el conocimiento de causa y con el conocimiento de que también todo proyecto, según su envergadura, su tamaño y sus posibilidades, pues también va a manejar un presupuesto y unas restricciones y condiciones de borde que pueden limitar el que se pueda hacer uso de determinadas tecnologías y en ese caso pues tiene que uno buscar sustitutivos, pero teniendo en cuenta que cada uno de ellos puede coartar lo que al final usted tenía como propósito final y puede que lo barato resulte siendo caro cuando no tenga el producto en operación y funcionamiento tan óptimo como usted esperaba. Entonces es preferible hacer una definición correcta, una selección de materiales, procesos constructivos óptimos, así ellos tengan algunos deltas de costo inicial, pero que se van a pagar y se van a amortizar con la reducción de dolores de cabeza en el futuro. Nosotros, cuando estamos en la etapa de diseño de ingeniería, pues ya tenemos que tener claro cuál es el tipo de solución de piso estructuralmente hablando. Y en ese caso, pues el presupuesto va a marcar la pauta como el uso específico. En algunos casos, pues puede ser suficiente un piso convencional sin refuerzo. En algunos casos habrá que reforzarlo de alguna manera. En otros habrá que pensar en condiciones que ayuden a controlar una problemática que puede ser crítica en la operación. Entonces busca uno cómo disminuir el ancho de fisuras. Entonces pueden entrarse a tener enfierraduras continuas, fibras metálicas, fibras de polipropileno. El uso de la fibra en los pisos lleva bastante tiempo. En los últimos años en pavimentos hemos incursionado exitosamente con el uso de la fibra y se han logrado cosas muy interesantes y hemos tenido pues ya aquí una ampliación del mercado de las fibras como tal en las aplicaciones de pisos. Los pisos con refuerzos pueden prever eventualmente el uso de una tecnología más allá de solamente la enfierradura o las fibras y tener que incluir elementos postensados o enfierradura y aditivos que ayuden a procesos de construcción de pisos que eliminen juntas y que me permitan hacer una retracción compensada o un control volumétrico. Entonces, desde esa perspectiva, pues toda esa ingeniería se va delineando desde las etapas tempranas para que el proyecto pues sintonice con todo lo que se va a desarrollar. Evidentemente, pues en la medida en que estas
opciones se van sofisticando, pues así va cambiando el presupuesto que se va manejando en cada una de las aplicaciones. Bueno, también es cierto que en la definición del piso hay que tener claridad puntual sobre qué tipo de vehículo pudiera eventualmente circular o qué tipo de carga vamos a manejar. Y sobre esto, pues quiero hacer varios comentarios. El primero de ellos tiene que ver con los equipos y maquinaria, el tipo de rack, como ustedes pueden ver, el número de posiciones de altura, el peso de los pallets, el tipo de peso de las grúas, el tipo de tránsito en cuanto a su disposición, si va a ser unidireccional o si va a ser multidireccional. Entonces, toda esta tecnología de los pisos, pues, tiene que ir en sintonía con otros sectores y otras industrias en saber cómo es la operatividad. La industria y la logística requieren una sintonía entre el ejecutor del piso, el especificador del piso, para que estos equipos puedan operar en realidad en condiciones óptimas. Entonces, si uno sabe que el apilamiento va a tener ciertas alturas, evidentemente el tipo de vehículo que se va a utilizar está completamente condicionado a esa altura de maniobra y por ende a las características que debería tener el piso en cuanto a sus estándares. Por tanto, eventualmente, no es solamente poner un número F o un número L, del cual vamos a hablar más adelante, sino también definir hasta el proceso constructivo más conveniente que en un momento dado elimine juntas o que ayude y contribuya a que vehículos que muchas veces, si no se tienen los requerimientos mínimos del piso, quizás no pudieran desplazarse o al menos no hacerlo en condiciones seguras, por las cuales es necesario hacer sintonizar todos estos elementos. También es cierto que la industria ha ido cambiando en sus necesidades. Probablemente las bodegas de antaño, con un equipo de estas características, le bastaba y le sobraba. Eso no quiere decir que no se utilicen. Obviamente, para ciertas aplicaciones todavía sigue siendo legítimo y válido y probablemente cierta tipología de pisos sea suficiente. Pero cuando ya el mundo ha ido cambiando y evolucionando, como lo mostraba, en términos de apilamiento, en términos de versatilidad, en términos del negocio, pues hace que los sistemas de grúas cambien en sus ruedas, cambien en sus requisitos, cambien en su forma de desplazarse, llegando inclusive a sistemas que tampoco van a tener un operario, sino que van a ser completamente robotizados y en donde probablemente pues serán vehículos inteligentes, pero si el piso no es inteligente, pues no va a funcionar para el sistema. Entonces yo tengo que hacer sintonía de todo esto. También hay algunas tolerancias y esas tolerancias se condicen con el tipo de vehículo y con la aplicación práctica. La ACI 360 tiene algunas recomendaciones a tener presentes y a tener en cuenta. Por tanto, todo esto que yo le estoy diciendo no es en el ánimo de elevar el estándar por elevarlo. En algunos casos no se necesita. Todo va a depender de la aplicación y el uso. Entonces, las tolerancias pues se van a ir ajustando al tipo de vehículo y obviamente ese tipo de vehículo al uso y a las restricciones que va a tener operativas. Pero si asimismo la operación es muy condicionante y es obligante en el uso de ciertos tipos de vehículos o ciertas estanterías o racks, pues obviamente las tolerancias se van a hacer cada vez más exigentes en determinados momentos. Entonces, pues también yo tengo aquí que ir viendo cómo adecuo todas estas circunstancias al tipo de tránsito, si es multilateral, multidireccional o si es tráfico definido, y obviamente, pues eso también va a condicionar el sistema constructivo, si se hace por fajas o si se hace a gran panel, y obviamente los estándares y las mediciones que yo tenga que desarrollar. Entonces, los famosos números F o los números L, que me dan la planeidad y la nivelación, y los equipos que son indispensables para poder garantizar esto. Ahora, fíjense en que la regularidad del piso va de la mano del tipo de piso que nosotros estemos buscando. No por pedir un número F y un número L vamos a tener un mejor piso. No, el piso tiene que tener un estándar acorde a su uso y al estándar de planeidad que se necesite. Si no, vamos a simplemente encarecer el proyecto sin necesidad. Entonces, estas escalas pues tienen la necesidad de que haya un asesoramiento a quien está especificando para que no eleve las expectativas ni tampoco encarezca el proyecto exigiendo cosas que no se necesitan en determinadas aplicaciones. O si se va a dar un acabado, pues es en ese momento en donde se revisa si estos números verdaderamente están cumpliendo con el requisito que se necesita. La TR34 pues da algunas indicaciones en términos generales de estos temas y obviamente pues hay otros números aparte de los números F y el número L como el FMIN que ayudan sobre todo en algunas aplicaciones como tal.
En esto, la parte de verificación técnica es importante y asimismo también pensar de que no solamente es la planeidad importante, la abrasión, el brillo, son temas que son definitivos a la hora de llevar a cabo mediciones y cada uno de ellos pues va a definir el criterio para la clasificación y uso del piso que nosotros vayamos a trabajar. Algunas recomendaciones generales que les puedo compartir más adelante en algún momento y recordarles que pues todo esto, pues si entienden que el tiempo es corto, pues las pueden ampliar en el ICH. Nosotros hace muchos años hicimos un manual de diseño donde algunos de estos tópicos están disponibles. Ustedes pueden acceder a ese manual de diseño a través de nuestro portal pavimentando.cl que permite acceder directamente a los temas de pavimentos y pisos industriales y a temas que tienen que ver con no solamente con la parte tecnológica, sino también con la parte sustentable, del concepto de los pisos sustentables, es muy importante para nosotros. Entonces, con esto yo doy finalización a esta segunda parte del webinar para que continuemos con el programa. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por esta segunda parte. Tenemos una pregunta para que no salgas de la cámara y para que la respondas. Juan Díaz hizo una pregunta entre medio de tu desarrollo de este módulo 2 que dice, acá nos estamos refiriendo a pisos de hormigón o al revestimiento industrial. Yo creo que esa pregunta la puedes responder si explicas la definición de piso industrial como material componente principal y el revestimiento si todo eso es un piso industrial. Te dejo para que lo expliques. Sí, claro. Bueno, la pregunta es muy interesante por lo siguiente. A ver, en general, la pregunta se responde a sí misma en el hecho de saber si estamos hablando de una superficie que va a tener o no cobertura. Si nosotros estamos hablando de un piso en el cual vamos a trabajar directamente sobre el material matriz de su capa de superficie, podríamos estar enfrentando un piso de hormigón, en el cual evidentemente el tratamiento y la tecnología que se lleva a cabo hace referencia específicamente a esa materialidad. Por algunas condiciones y características del mercado en donde las exigencias, sobre todo de planeidad y de algunas otras condiciones, hacen que el hormigón prepondere en áreas cerradas, pues casi siempre uno hace el acápite de hablar de pisos industriales de hormigón o de pisos de hormigón en general. Ahora, cuando ya hablamos de las coberturas, pues evidentemente podría no ser el sustrato un piso de hormigón, podría ser otro material. Pero normalmente, y en la mayoría de los casos, si estamos en el ámbito que nos convoca el día de hoy, probablemente lo que suceda es que esos recubrimientos se coloquen, en la mayoría de los casos, no digo en todos, y no necesariamente excluyendo otros materiales, sobre un sustrato que probablemente es de hormigón o sobre algo que fue hormigón en algún momento y es necesario hacerle algún tipo de tratamiento. Eso, Carolina. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por la aclaración. Ya que no tenemos más preguntas, porque lo has explicado todo súper bien, vamos a comenzar entonces con la tercera parte de este webinar, con el módulo 3. Bueno, llegamos a nuestro tercer y último módulo del webinar, en el cual, como ya les había comentado, pues íbamos a hablar sobre las tendencias, avances e innovaciones en el mundo de los pisos industriales. Sobre esto quiero hacer una segunda subdivisión que vendría siendo los tres tópicos en los cuales vamos a dividir esta parte.
Uno referido a la tecnología disponible para la ejecución y acabado de pisos industriales. Otro que tiene que ver con el hecho de tener soluciones tecnológicas para el acabado y reparación de pisos o el mejoramiento de pisos. Y finalmente, pues claro, está una reflexión final. No sé si unas conclusiones, porque esto es un webinar en donde estamos en un conversatorio y me gustaría más bien dejar unas reflexiones para el cierre más que una conclusión en específico. Entrando en materia, para los que se mueven en esta industria, este slide no nos sorprenderá, pero probablemente para los que recién incursionan en estos temas o acudieron al webinar para ilustrarse un poco sobre el funcionamiento de estos temas, pues se darán cuenta que hay unas herramientas que con frecuencia uno encontraría en este tipo de proyectos y que todas tienen como propósito centrarse en la aplicación del hormigón o la extensión del hormigón. Entonces uno puede hablar de cerchas reticuladas o reglas vibratorias o niveladoras láser o láser script, como se suelen llamar en algunos medios. Inclusive, entendiendo que tenemos un público internacional, uno podría pensar que estos términos quizás en los distintos países tienen otros nombres más coloquiales, pero en términos generales escogí algunos nombres que facilitaran la comprensión de a qué nos estamos refiriendo. Cada uno de ellos tiene unas competencias y se pueden lograr unos determinados propósitos sin que digamos que una es mejor o peor herramienta frente a la otra, sino que simplemente pues yo también tengo que pensar cuál es la más adecuada dependiendo de ciertas características. Entonces, si uno se da cuenta, por ejemplo, una niveladora láser, pues funciona muy bien si estamos pensando en una aplicación de gran panel, en grandes superficies, inclusive estas superficies se pueden quedar cortas en mi referencia a algo que ya se ha hecho aquí en Chile muchas veces en tamaños mayores a esta superficie, y con el propósito de tener números F y números L bastante altos, en comparación con lo que pudiéramos llegar a hacer en el uso de herramientas un poco más manuales, en donde obviamente los requisitos ya son más básicos y no podemos pretender que se equiparen o se comparen. Y esto es importante porque muchas veces el mandante o quien está especificando, por ahorrar costos, pues empuja al ejecutor a que utilice tecnologías con las cuales va a ser imposible que alcance un determinado estándar. Entonces, tenemos que saber que cada herramienta, cada equipo, cada proceso tiene implicaciones en el desarrollo del mismo. Por eso quise comenzar con este slide, para poder introducir algunas otras tecnologías que claramente cada una de ellas va a hacer una distinción y una diferencia según el método de construcción, la superficie que yo tengo que pavimentar, la proyección de lisura que se me va a exigir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente tenemos equipos de estas características, una niveladora láser que me va a permitir un rendimiento mucho mayor, una certeza de controles de planeidad dado los dispositivos con los que cuento y que no dependo, como en el caso anterior, de la operación de quien conduzca manualmente una herramienta o un equipo. También hay herramientas que pueden en complementariedad hacer el trabajo que ayude a estas otras herramientas más manuales a que puedan lograrse ciertos estándares de terminación. Entonces, pues cada una de ellas, pues la pueden reconocer ustedes, cada una de ellas tiene una aplicación y un uso. Aquí me pasó un poco lo mismo en la definición de los términos. Probablemente algunas de estas herramientas, su nombre en inglés sea como se le conozca en algunos lugares, o probablemente en algunos países tengan nombres para estas herramientas en particular, pero en esencia estamos hablando de lo mismo, herramientas para la terminación superficial, y las cuales son fundamentales como tal. Hasta ahí no habría ninguna innovación o una diferencia de lo que probablemente muchos de ustedes estén acostumbrados o hayan escuchado o conozcan o hayan visto en una faena de construcción. Pero quizás donde empezamos a tener mayor injerencia o ingreso de algunos elementos innovadores en el último tiempo, pues tiene que ver más que todo con el tipo de estructura que estemos tratando de llevar a cabo. Probablemente el tener o no tener juntas o tener una cierta disposición o una cierta geometría de proyecto puede llegar a condicionar la existencia de juntas de construcción o juntas de dilatación o juntas de contracción en ciertos lugares que hacen que el layout tenga que tener en consideración ciertos aspectos. Entonces, en cada uno de ellos probablemente la mejor solución va de la mano de ir incorporando elementos que obviamente hacen una diferencia. Por ejemplo, hay una inmensa gama, podemos mover aquí la
mi imagen para que todos puedan ver los distintos tipos de juntas de construcción en un momento dado que les tengo para mostrar, en los cuales ustedes pueden ver lo que el mercado ofrece. Aquí obviamente hay una gama amplia de productos, pero todos ellos tratan con diversos mecanismos lograr lo mismo, y es tratar de reducir el impacto que podría generar para la operación y funcionamiento de un piso industrial el tener una junta de construcción que no responda a los esfuerzos y tensiones que pudieran generarse en una zona bastante expuesta y de bastante desgaste en la operación, como es una junta de construcción. Entonces, obviamente, pues hay un proceso constructivo que me puede dar una terminación en la cual pues el operario ni sintió que circuló por ese elemento como tal. ¿Cuál sea la tecnología? Bueno, es una cuestión de mercado, pero por suerte existen distintas opciones y se ha desarrollado una tecnología alrededor de estos temas. Asimismo, pues también hay temas que ya hacen parte del día a día. Probablemente en los sistemas de traspaso, los Diamond Dowels han logrado ya un posicionamiento bien interesante y bien importante en las juntas. Asimismo, los sistemas de transferencia, en donde por el espesor de los pisos, en algunos casos, no nos cabe la barra circular, entonces hay que apelar a sistemas planos y en los cuales pues también haya una inteligencia en la colocación que nos asegure que el funcionamiento de los mismos pues va a garantizar el proceso de transferencia como tal. O quizás el refuerzo estratégico utilizando estos mismos elementos puede ayudar a simplificar el refuerzo que en otras condiciones se hubiera podido tener que localizar. Ahora, estas no son decisiones unilaterales de un mandante o de un especificador, sino que van de la mano del experto que asesore sobre la conveniencia o no de un determinado uso de tecnologías según la circunstancia operativa y el funcionamiento que vaya a tener el piso o la forma de construcción que vaya a tener. El uso de fibras, y en eso también, al igual que lo mencionaba anteriormente con el caso de las juntas de construcción, el mercado tiene un espectro amplio de soluciones en donde las fibras se incorporan al hormigón y le pueden ayudar a que tenga los atributos que se están buscando, en términos obviamente de resistencia, en absorción de tensiones, en absorción de procesos de retracción, ya sea por condiciones de humedad o de temperatura, qué es mejor en determinados casos, cuáles son las dosis. Hay toda una ingeniería de fibras bastante desarrollada y que en el mercado, pues ya hoy en día se tienen expertos y empresas que conocen muy bien de estos lineamientos y esto pues no vamos a ampliar más, pero sí darle el protagonismo que merece, porque hoy en día la fibra yo creo que es uno de los elementos más interesantes en darle mayor versatilidad al refuerzo de las estructuras en determinados momentos. En cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de terminación, pues también hay que mirar las condiciones de trabajo, las condiciones en las cuales yo pude ejecutar el piso, yo pude efectuar el hormigonado, a qué estándar yo debo llegar, qué precauciones en cuanto al mejor momento para hacer el trabajo de alisado, de curado, de protección. Bueno, aquí esta foto es un poco atípica porque pertenece a una Espormigón donde hicimos una aplicación de piso en una zona exterior, pero eventualmente, ¿por qué no? A pesar de que la mayoría de las aplicaciones sean para recintos cerrados, dado el estándar de piso industrial o de terminación que estamos teniendo, pudiéramos, ¿por qué no estar en condiciones a la intemperie que lleguen a tener algunas condiciones en las cuales yo tenga que tener cierto resguardo para proteger el hormigón en sus procesos de fraguado y de endurecimiento como tal? Obviamente los procesos respectivos de terminación para lograr que el acabado, pulido, terminación cumpla con el estándar que estamos persiguiendo. Y en términos de terminaciones, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que se persigue? Una mecánica de alta densificación o hacer uso de una terminación que mediante uso de endurecedores cementicios en polvo puedan ayudar o contribuir a una terminación con el estándar que yo estoy tratando de definir. Densificadores químicos, endurecedores cementicios colocados en fresco, terminaciones con pinturas, poliuretanos, capas epóxicas, poliureas o aditivos con otros elementos acrílicos, o simplemente no hacer uso de estas opciones y acudir a un trabajo de pulido. Entonces,
aquí empezamos a ver la importancia de la selección de los procesos, de la herramienta, de los equipos que deberían utilizarse según el estándar de recepción. Porque, por ejemplo, en algunos casos, no hay que hacer un trabajo de determinación del hormigón tan exquisito cuando vamos a colocar un determinado tipo de producto en la cobertura, ¿sí? Cubriendo el piso. O a lo contrario, se necesita un pulido que abra los poros o que defina una condición de aplicación de determinados productos para que estos tengan la efectividad que se espera. Nosotros hicimos una experiencia muy interesante, solemos hacerlas en las Formigón, aquí en Chile, en donde hacemos una presentación de distintos productos y mostramos los procedimientos que deben tenerse en cuenta en cada uno de ellos, con el resguardo de aplicarlos con la especificación técnica respectiva, porque no todos los productos se aplican igual, no todos los productos tienen los tiempos de aplicaciones iguales, cada uno de ellos tiene características muy propias, entonces se exigen de un tratamiento previo o posterior, y hay que definir si efectivamente, como decía, el trabajo va por una finalización con simplemente alisado, va hasta un pulido o acude a estos elementos de cobertura que estaba mencionando. Inclusive la tecnología del pulido ha llegado a unos estándares como el pulido espejo, en donde hoy por hoy pues la tecnología permite desarrollar algunas cosas muy interesantes y puede trabajar en eso. También alrededor de los temas de corte aserrado de juntas, ha habido una evolución interesante en los últimos años. Cada vez con más frecuencia uno encuentra pues, el concepto del corte en fresco, el uso de soft cut, tecnologías que van más allá de lo tradicional. Y entramos a la segunda parte de este tercer módulo, que hace referencia a lo que son las soluciones tecnológicas para el acabado, reparación y mejoramiento de pisos industriales. En donde yo quisiera en este slide detenerme porque está la clave de lo que vamos a mencionar a continuación, más que todo mostrando una serie de fotografías que tratan de cubrir un espectro muy amplio del mercado y de aplicaciones que sería imposible de cubrir en una hora de webinar, pero que sí les puede dar un background de lo que hay en el mercado en general. Y lo primero tiene que ver con, ya en el ámbito de las reparaciones, nos salimos un poco de la construcción física y vamos al mundo de la reparación, del mejoramiento, del repotenciamiento de una superficie de piso que requiere un tratamiento. Uno podría decir, miren, hay pisos que pueden tener simples roturas de losas, fallas en juntas, deterioros superficiales, problemas de impermeabilización, ataques de algunos agentes dañinos que han causado delaminación, corrosión de la enfierradura del refuerzo que teníamos y ya se ha perdido, o algún otro tipo de deterioro que hacen que sea necesario escoger el tratamiento y preparación para darle ese repotenciamiento o ese rejuvenecimiento a la superficie que vamos a tratar. Y para ello, pues hay distintas técnicas de reparación. Están los productos que tienen que ver con morteros de alta resistencia o aplicaciones específicamente con sistemas para mejoramiento o para recuperación de juntas, inyecciones epóxicas, ya sean estas de determinado tipo, pueden ser flexibles, endurecedores de superficie, recubrimientos protectores. En general, hay técnicas más específicas de uretano cemento, algunos elementos acrílicos, los llamados MMA, epóxicos, que amplían todo el ámbito y el espectro de soluciones técnicas. Y vuelvo y les repito, cada una de ellas pues requiere entender cuál es el deterioro al cual se está enfrentando, si es que hay deterioro, porque también podría decirte que el piso no tiene ningún problema, pero hay que reacondicionarlo a otro uso u otra función en específico. No todo es daño, todo puede ser también un cambio de la razón por la cual este va a ser utilizado. Entonces, ese es el ámbito de aplicación. Tecnología de reparación y mejoramiento. Como les decía, pues nosotros hemos hecho muchas aplicaciones en donde tratamos de hacer todo el apostolado de explicación para la gente, en donde diga, oiga, aquí yo tengo morteros, sistemas de juntas, inyecciones, endurecedores, etc. Todo lo que hay en la industria de las reparaciones y mejoramientos de las juntas, todo lo que hay alrededor de los recubrimientos con distintas aplicaciones. Algunas de ellas también pueden dar atributos no solamente en lo funcional y operativo, sino también en la protección de agentes agresivos
o por qué no, inclusive en aspectos decorativos, si se piensa, por ejemplo, en una aplicación comercial o una sala de ventas. Entonces ahí empieza uno a tener una terminación en donde hay productos en específico que, claro, tienen sus propias características. Hay distintas especificaciones en donde está claro cuál es el mejor producto, si un epóxico, un poliuretano, un acrílico, un metacrilato o lo que sea, en distintas aplicaciones según las necesidades del cliente o de la situación. La selección de recubrimientos, pues también tiene algunas recomendaciones por normas o de acuerdo al tipo de función o al tipo de tecnología que se vaya a trabajar. Entonces hay toda una normativa y vuelvo y les repito, en esto pues se requiere una retroalimentación y un asesoramiento. La parte que yo hablaba de verificación de parámetros no es solamente el medir los parámetros, también es chequear que estas especificaciones cumplan con el estándar, cumplan con el propósito, qué parámetro es el que regula o el que mide que se cumpla con determinada característica en estos productos. Es muy importante tenerlo en cuenta y definirlo desde la especificación, no solamente para su recepción, sino también para su monitoreo en el tiempo, saber si el piso está cumpliendo con un estándar determinado como tal. Entonces, ese es el propósito de distintas aplicaciones que ustedes pueden encontrar. Esta me gusta muchísimo, la hemos implementado en muchas demostraciones constructivas en las hormigón, que básicamente es una técnica para recuperar juntas, y que la foto la tomé en el proceso para explicar no solamente el proceso de confección de la misma, sino la terminación, y una explicación de a qué apunta como corrección en un momento dado. Ahora, el ámbito de los productos y pisos y desafíos, pues es muy amplio. Hormigones estampados, áridos expuestos, hormigones porosos, pulido espejo con sembrado de áridos, la incursión del color desde la misma matriz del hormigón, o pisos tinturados, o recubrimientos para pisos con algún tipo de aplicación que se haya hecho. Por ejemplo, aquí hay una aplicación epóxica que hicimos la última es por hormigón, o un terrazo, que también son posibilidades bien interesantes y que le dan versatilidad a los pisos industriales. Entonces, ya solamente me queda la reflexión final, en la cual rápidamente quiero mostrar 2 slides, en donde yo quiero dejarles los mensajes con los cuales quiero cerrar el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con este cuadro, y es que el estándar y la calidad no son sinónimos, pero no pueden ser antónimos. ¿Eso qué quiere decir? Todo proyecto debería desarrollarse siempre sobre la tónica de un alto nivel de calidad, es decir, una buena práctica constructiva. Pero cada proyecto requiere la definición del estándar más adecuado. Por tanto, la definición de ese estándar más adecuado va de la mano de la función, del uso, del presupuesto, de los plazos, de los tiempos, de la tecnología de ejecución, y en ella vamos a definir el contexto en el cual vamos a poder saber cuál es el estándar adecuado para el uso y, por ende, la definición de lo que cuesta alcanzarlo. Y eso es lo que vale. Cualquier reducción en el precio, lo único que va a atentar es a que se reduzca la calidad. Y eso podría generar problemas. Por tanto, un bajo nivel de calidad afecta directamente al cumplimiento del estándar. Y al no cumplir con el estándar, afecta directamente al negocio que pretendemos proteger o apalancar con el uso de esta tecnología de los pisos. Por tanto, administrar bien los recursos disponibles no es ahorrar o reducir costos que afecten la calidad. Es preferible reconocer y mostrarle a los clientes, a los que hacen parte de esta industria, que es muy importante apuntar a tomar decisiones sobre no solamente cumplir el estándar, sino hacer pisos industriales de un alto estándar como concepto en general. Y cuando yo hablo de alto estándar, no estoy hablando de una situación en donde todos los pisos tengan que tener los más altos estándares de un superplano, sino lo más alto para el estándar adecuado que le corresponde, sabiendo que todo proyecto siempre tiene un presupuesto restringido y el propósito es poder llegar a esa condición de alto estándar acorde a los presupuestos. Para eso hay que identificar bien un piso en cuanto al uso que va a tener, en cuanto a sus características, necesidades y el estándar requerido, seleccionar el proceso constructivo más conveniente, implementar las mejores prácticas constructivas, incluyendo la mejor selección de los materiales y de los elementos que van a ser parte de la constitución y el producto final que se va a tener en definitiva,
y utilizar la mejor tecnología disponible en el mercado para lograr requerimientos específicos para ese piso. Y ahí yo creo que en nuestros países, por fortuna, hoy por hoy ha habido una evolución positiva en la oferta de valor, en la oferta del mercado, prescriptiva en un momento dado, sino indicadores que podamos chequear sobre cómo va a ser su desempeño en futuro. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Solamente me resta agradecer a la revista Negocios y Construcción, que me ha dado este espacio y esta oportunidad para difundir todo el conocimiento y tecnología de pavimentos y pisos de hormigón que tiene quienes hablan. A los miembros del Comité de Pisos Industriales del ICH, que sin ellos pues yo no hubiera podido consolidar este conocimiento a lo largo de los años, y quienes obviamente de alguna manera contribuyeron con alguna parte del material que he compartido el día de hoy, quienes me han asesorado continuamente en algunos temas y con quienes trabajo en conjunto muchas veces para poder hacer mejores proyectos de pisos. Y obviamente el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, del cual soy jefe del área de pavimentación desde hace 10 años y en donde he venido trabajando estos temas de los pisos industriales desde hace muchos años. Muchas gracias a ustedes y eso es todo. Mauricio, muchas gracias por esta tercera parte y tenemos dos preguntitas voy a hacerte. La primera pregunta la hace Rodrigo Charafia y dice, con respecto a los pisos industriales prefabricados de concreto, ¿cuál es la experiencia actual que nos puedes comentar? Y la segunda pregunta te la dejo lista, que es una pregunta mía específicamente. Quiero saber, ¿se está enseñando todo esto en la academia para que los profesionales se integren en sus competencias temas de esta importancia? Coméntanos. Perfecto. Respecto a la primera pregunta, es muy interesante y casi que te diría uno de los desafíos personales que quiero tener en el futuro. Yo creo que hace falta, para complementar el espectro de soluciones, la posibilidad de tener también el ámbito de los prefabricados en los pisos y en determinadas aplicaciones que ya sea por los plazos, por los tiempos o por la industrialización, pudiera uno desarrollarlos. Evidentemente, esta charla está más orientada hacia aplicaciones de hormigonado in situ y de hecho en producción en el momento, pero es una posibilidad. En el mercado chileno hay mucho desarrollo en el ámbito de los prefabricados, pero especialmente en elementos verticales. Todavía nos falta un poco más de desarrollo, no porque no haya el conocimiento, sino porque hace falta unir a los actores y generar la sinergia para que haya algo de oferta similar, pero en el ámbito de lo superficial. Y probablemente yo te diría que hay mucha posibilidad, no solamente en los pisos industriales, sino también en los pavimentos urbanos e interurbanos con el tema de prefabricación. En cuanto a la segunda pregunta, mira, lamentablemente en la academia poco, y por eso cuando me invitaron a dar esta charla lo consideré muy importante porque parte del trabajo que uno hace más allá de ser asesor de distintos proyectos de esta índole es contribuir haciendo el apostolado de enseñarle a los distintos profesionales sobre toda esta tecnología. En muchos casos, probablemente quienes hacen parte de lo cotidiano en el mundo de los pisos, pues conocen gran parte de los elementos y lo que yo comenté en la charla. Pero muchas veces en la academia también están los futuros mandantes, los futuros especificadores, los futuros propietarios de algunos proyectos donde estas aplicaciones son necesarias y tenemos un cortocircuito con ellos en donde no llega esa información. Por tanto, todo el esfuerzo que nosotros hagamos de transferencia de tecnología en este ámbito, bienvenido sea, y por eso celebro no solamente el ejercicio que ustedes hacen, sino el que nosotros en el instituto también hacemos desde hace muchos años y en el cual pues tenemos distintas plataformas para hacer cosas que se complementan con este esfuerzo que como ustedes como revista hacen y que pues nosotros celebramos y aplaudimos. Entonces, es eso lo que yo tendría para comentarles. No sé si hay más preguntas, Carolina, sino agradecerles de mi parte a los asistentes, entiendo que son de varios países, y que se hayan dado el tiempo de escucharme y ojalá haya servido para ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Ha sido una gran jornada de aprendizaje teórico y práctico. Y agradecemos la asistencia de profesionales, clientes y grandes especialistas chilenos e internacionales que han estado conectados durante todo este ratito. Hay varios temas que nos permiten planificar en corto plazo el segundo webinar, ya que realizamos unas encuestas para definir cuáles son las temáticas que podemos abordar en un
un futuro muy cortito. Bueno, tú ya diste tus palabras al cierre, así que muchas gracias nuevamente. Les dejo cordialmente invitados a que visiten nuestra página web, negocioconstrucción.cl, naveguen por nuestra plataforma, suscríbase a la revista digital y cotice a través de nuestro catálogo de productos las soluciones que necesitan para sus proyectos. Las fichas de productos de todas nuestras empresas auspiciadoras van a estar ahí, así que pueden generar sus cotizaciones en línea y ellos los van a responder muy rápidamente. Me despido yo en nombre del equipo de Negocio Construcción y los dejo con un último video en donde les vamos a explicar la manera de cotizar en línea en nuestro directorio. Nos vemos pronto con otro interesante tema. Hasta luego. Hasta luego. En nombre del equipo de Negocio y Construcción, agradecemos tu participación de este webinar y te dejamos cordialmente invitado a cotizar en línea en nuestro catálogo de productos, donde encontrarás grandes marcas.